Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa, Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, por los últimos 5 años, acá, su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía en el día de hoy tan especial, que es el Día del Amor y de la Amistad. Y aquí en el estudio voy a decir que tengo un date. Oye. Ay. Yo amanecí sin rosas, sin chocolatito caliente, amanecí sin regalo, porque bueno, ustedes ya saben. Pero estás de rojo, Lorna, por favor. Óigame, como decía Celia Cruz, hasta la bemba colora. Aquí estamos de rojo ardiente en el día de hoy. Sí. Y bueno. No. You missed the memo, brother. I didn't get the memo. Exactly. Y entonces, pero bueno, me acompaña acá mi Pero date. es un buen contraste, Mira, blanco y negro. No, porque ya estos son otros colores. Ya estos son otros colores. No mezclemos estos dos colores. Tengo acá un amor platónico mío. Oye, esa es bomba del día. Hay que declararse. No solo en la Casa Blanca están las noticias, están saliendo las noticias por todos lados. Fuegos artificiales acá en el condado de Montgomery también. No. Mucho gusto, muchas gracias. Pero déjame decir quién es, caramba. Perdón, que ya, sí. Ya me siento en casa. Ese Lorna, ya el pobre ya no puede. Ustedes lo conocen, muchos de ustedes quizás ya reconocen la voz. Se trata de Néstor Alvarenga, quien es nuestro enlace latino plus, digo yo, porque desarrolla muchos papeles. // Exacto. Otros títulos también de nuestra oficina de Relaciones Comunitarias del Condado de Montgomery. Así que le tengo mucho cariño, mucho amor de hace muchos años. Y pues nada, hoy medio que me he declarado aquí, pero está bien, no me tienes que traer nada. No, eso no lo coordinamos, no me dijo, no me habló, no agarré el mensaje. Eso fue surprise. De Día de Valentín. Bueno, gracias por acompañarnos. Día de Valentín, sí, Néstor. Claro que sí. Gracias, Lorna. Un gusto y un placer estar contigo, como siempre, y acá en casa, en familia, ¿no? Y aquí estamos. Así mismo. Comenzamos el programa así con un poquito de chiste y alegría. Pero vamos a abordar un tema un poquito serio. Mal tiempo, buena cara. Mira que soy terrible con esto de los dichos, pero me encanta. Apréndete, caramba. Pero no, sí, lo practiqué, pero bueno. Anyways, la cosa es que, bueno, sabemos, ¿no? Todas estas órdenes, medidas presidenciales que se han estado tomando allá en nuestra casa vecina, la casita blanca. Cerca, por acá. Exactamente. Y obviamente, pues esto tiene un impacto en las comunidades locales a través del país. Y acá, en el condado de Montgomery en particular, pues los funcionarios y varios departamentos pues se han estado preparando para lo que sea necesario. Entonces, queremos compartir con esto porque verdaderamente a través de la Oficina de Relaciones Comunitarias se ha estado colaborando con las entidades sin fines de lucro y también otras agrupaciones que tienen ya lazos de colaboración con el condado para darles frente a cualquier cosa que se pudiera suscitar en nuestro condado. Vamos a estar abordando ese tema con Néstor porque se llevó a cabo un encuentro muy importante la semana pasada acá en Silver Spring y queremos compartir eso con ustedes también para que estén bien al tanto de cómo son las cosas aquí en Montgomery. Tomamos la pausa de rigor y enseguida regresamos acá con mi enamorado platónico, Néstor Alvarenga. Ay, Dios mío, eso es sexual harassment. No, mentira. No. La pausa, ya regresamos. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del Condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando.
Recicle, más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, y haciendo un poquito de referencia sobre ese par de comercial que escucharon, siempre recordándoles que en nuestro condado de Montgomery hay disponibles oportunidades de empleo, generalmente casi todo el tiempo. Entonces, para más información, siempre visitar montgomerycountymd.gov/careers o llamar al 311. Bueno, tenemos ya acá, nos vamos Más a poner, fácil, ¿no? sí, nos vamos a poner seriecitos ya. Tenemos acá en el estudio a Néstor Alvarenga de nuestra Oficina de Relaciones Comunitarias. Y la semana pasada se llevó a cabo un encuentro que fue organizado precisamente, Néstor, por la oficina de ustedes, Claro. para conversar, tener un diálogo bien abierto con entidades sin fines de lucro y otras asociaciones que colaboran con en el condado, otorgando servicios a los residentes. ¿Cuál fue el propósito específico de este encuentro? Que llegaron, vale la pena recalcar, se abarrotó el cuarto, el salón grande. Llegaron mínimo unas 200, 300 personas. 200 personas. Mínimo, sí. Sí, mínimo 250. Así que es. el objetivo principal, Néstor. Claro que sí. Lorna, como lo mencionaste, el objetivo principal era para que el ejecutivo del condado, al igual con el presidente del consejo, ¿no? Roger Berliner. Roger Berliner con el ejecutivo del condado, Art Leggett. Los dos comenzamos con una conferencia de prensa, ¿no? Donde estábamos reafirmando los valores del condado de Montgomery, donde el ejecutivo reafirmó de nuevo que nosotros no estamos cambiando ninguna política, ninguna póliza, lo que es en el gobierno en sí del condado de Montgomery, con ningún departamento y específicamente, ¿no? Como todos sabemos, con el departamento de policía, que en estos momentos es donde se está con toda esta plática que está saliendo de la Casa Blanca de ciudades santuarias, trabajando la migración con las policías de los condados o las ciudades, donde el ejecutivo entonces dijo que absolutamente nosotros es nuestra práctica y es lo que venimos haciendo por años. Nada va a cambiar. Y recuerda, claro, esa fue, exacto, nada cambia. No hay cambios en el condado de Montgomery y eso fue, siempre es bueno, Lorna, tú lo dices, nosotros lo decimos en todos lados, pero que esa oportunidad de crear ese espacio donde estaban, entonces con los medios de comunicación, pero luego lo que hicimos fue un panel donde tuvimos a diferentes líderes comunitarios, pero también departamentos, ¿no? Estaba del condado. Precisamente el director de correcciones del departamento de correcciones. Rob Green. Sí, Robert Green estuvo presente, habían representantes de la policía también. Sí. O sea, que fue una... Fue una mezcla, lo típico del Montgomery County, ¿no? La manera que nosotros en el condado trabajamos, donde esto va a ser, como sabemos, el ejecutivo lo viene diciendo por mucho tiempo, esto es de todos, esto es el condado de todos nosotros y esto es, lo vinamos del punto de vista de safety, ¿no? Public safety, seguridad pública. Entonces es totalmente, tenemos que todos colaborar y trabajar juntos y eso es lo que estábamos haciendo. Teníamos a APA LRC, que es el Asian Pacific American Legal Resource Center. Sí, el centro de recursos de los, vamos a decir, centroasiáticos, de los asiáticos de acá del condado de Montgomery. Asiático, Pacífico, pero bueno. Pacífico, asiático. Pero bueno, y también estaba Gustavo Torres con casa y también teníamos al representante de las escuelas también. Recuérdense que las escuelas estaban... no son directamente parte del condado de Montgomery, ¿no? Sino que son su propia. Pero de nuevo era para reafirmar y que escucharan todas las organizaciones comunitarias. Habían también, es bueno mencionar, Lorna, que estaban también las personas que eran clases, profesores de ISO, voluntarios. Entonces era específicamente para los proveedores, para las organizaciones y personas que tienen contacto directo con toda nuestra comunidad migrante. Migrante en general, no solamente latina, ¿no? No solamente latinos, claro, porque obviamente, y eso siempre lo decimos, acá en nuestro condado, pues se hablan 172 idiomas y dialectos. Fascinante. Exactamente, la diversidad étnica del condado de Montgomery, pues obviamente supera muchísima de muchas ciudades grandes del resto del país. Así que acá lo que quedó claro ese día de importancia que ya se venía
reafirmando, pero una vez más fue recalcado el hecho de que el Ejecutivo dijo que acá en el condado de Montgomery no va a haber ningún tipo de cambios. Ahora, cuando hablamos de cambios, y vale la pena quizás hacer un pequeñito paréntesis, Néstor, para aclarar ciertas cosas, ¿no? El condado de Montgomery no es una ciudad santuario, no es una jurisdicción santuario. Cuando dice que no habrán cambios, es simplemente que el condado de Montgomery no va a poner a la policía en una postura, en una posición de ejecutar leyes migratorias. Si a usted le paran la policía o llega a su casa por cualquier otro motivo u otra razón, la policía no le va a preguntar sobre su estatus migratorio. Ahora, la policía colabora con ICE y les voy a explicar cómo. En el tema migratorio no colabora la policía del condado de Montgomery con ICE. Ahora, ¿en qué tema sí colabora? En el tema del tráfico humano y redadas también que tienen que ver con el narcotráfico y tráfico humano. Ahora, en lo que estamos hablando de delitos fuertes. En lo que son las redadas migratorias, las redadas de ICE de migración, el condado de Montgomery no colabora con ICE. Y de paso, vale la pena recalcar que cuando ICE va a ejecutar alguna redada en el condado de Montgomery que tiene que ver con migración, no alerta a la policía del condado de Montgomery. No me llaman, no nos llaman. No alerta y eso es a la policía del condado de Montgomery. Porque sé que este fin de semana, Néstor, fue muy fuerte, se suscitaron algunos rumores, etcétera, de que habían ocurrido redadas, etcétera, en el condado de Montgomery. Y siempre hay que tener muy claro que la policía del condado no va a colaborar con ICE para redadas migratorias. Lo hace con las otras dos redadas que mencioné, tráfico humano y narcotráfico. Exacto. Eso aclarado. Muy bien, gracias. Sí, porque eso es importante. Y el otro paso es que si por alguna casualidad usted está en un lugar y se está llevando a cabo una redada por parte de ICE, ¿qué hacer? ¿Verdad? Por lo general, las personas llaman a los medios de comunicación, llaman a su concejal, llaman a su congresista y también pueden llamar a la policía del condado de Montgomery si ve que entonces está causando algún tipo de revuelo, algún tipo de problema, algún tipo de confrontación fuerte. Entonces ahí puede llamar también a la policía del condado. Y es una situación incómoda, tú sabes, estar entre... Entonces es lo que recomendamos que hagan esas, como tú lo mencionaste ahora, Lorna. Es muy importante y queremos dejarles saber que pese a que la policía del condado de Montgomery no va a ejercer las leyes migratorias en el condado, no estamos exentos a las redadas, porque si ICE llega y las hace, son sorpresa. Recordándole también que hemos experimentado a través del país muchas redadas durante la administración Obama, no solamente ahorita. Así que para que sepan de que no somos santuarios, hay ciertas protecciones, pero también, ojo, porque no podemos impedir las redadas migratorias de ICE. Recordar que son una federal, y es específicamente eso, ¿no? Donde hace el rol del gobierno federal y el gobierno local. Un tema complicado. Entonces, ya con eso de preámbulo, para aclarar bien cómo va la cuestión, las organizaciones sin fines de lucro, las que trabajan constantemente con ustedes en la comunidad, con los residentes, ¿qué tienen que saber ellos sobre este tema y cómo darle frente? Ese es el tema tuyo. Claro, pues bueno, lo que tenemos aquí presente es para las personas que están, tenemos bastante información y tantas preguntas que hay, Lorna. La gente está, como porque está saliendo por todos lados la información. Entonces tenemos que poner toda la información y ubicar a las personas bajo un solo portal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Por favor, visiten las organizaciones comunitarias. Por favor, sabemos que durante esta época también que hay mucha incertidumbre, mucha confusión. Las personas pueden ir a cualquier lugar, cualquier oficina, algo que tenga un rótulo de abogado o servicio de migración o los famosos notarios, ¿no? Que no todo, aclarando que no todos los notarios son malas personas, pero sabemos que lo del notario acá es diferente a lo que es un notario en nuestros países, que pueden ejercer las leyes. Como son un tipo más de abogado en Latinoamérica, ¿no? Pero entonces acá es totalmente diferente. Tienen limitaciones y no pueden hacer lo que es, a no ser que sean abogados de migración, no pueden ejercer lo que es migración. Entonces, lo que tenemos en el condado de nosotros que hay muchos recursos. Muchos recursos. Y ese es uno de los problemas buenos que tenemos en el condado de Montgomery, que tenemos tantos programas, información y recursos, que por favor le pedimos a la gente, a la comunidad, que
nos visiten, que llamen al 311, es el número que estamos dando para ya pedir información y puede decir casos de migración, casos de ayuda legal, casos redadas. Entonces estamos trabajando con 311, como tú lo sabes, para que todo esto sean como keywords, palabras claves que ellos puedan directamente dirigirlos a esto que tenemos acá, que es un Immigration Service Providers del condado de Montgomery, que tenemos un network de organizaciones que dan servicios legales y nosotros lo pueden, y aquí están todas las organizaciones que tenemos que hacen este tipo de trabajo y específicamente lo que hacen y los idiomas que pueden. Recuerden que estamos hablando también para toda la población todos migrante. los residentes del condado todos de los Montgomery. residentes del condado de Montgomery. Esta guía es importante porque es la guía de recursos de referencias legales que podemos proveer en el condado de Montgomery para que ya usted vaya a un lugar que quizás le puedan atender con bien, ¿no? Que le atendan con bien. Exacto. Néstor, ¿cuál es la mejor forma de tener acceso a esta guía? Y también háblame, obviamente, del Gilchrist Immigration Center, el centro para de inmigrantes. migrante. Claro, de Gilchrist. Claro. Pues bueno, y no quiero dar lo típico que dicen en el que verdad que está en la página web. Ajá. Sí, está uno de los lugares donde está, es en la página web del condado. Porque Lorna, en realidad, ¿cuánta gente va a la montgomerycounty.gov, no? Aparte de los empleados, Mira, esto de Montgomery County, nmd.gov, eso yo lo vengo repitiendo hace 8 años como una cotorrita, bueno, porque es importante es tu que canción, la gente, sí, esa es mi canción, es la única que sé cantar, porque es muy importante que las personas sepan que ahí pueden encontrar todos los recursos, pero también sé que funciona muy bien un número de teléfono donde las personas te puedan llamar a ti directamente y decirte, Néstor, me hace falta esto, ¿a dónde voy? Porque ahí ese contacto así de uno a uno es lo que verdaderamente funciona para nuestra comunidad. Claro. Y por eso yo siempre doy hasta mi teléfono celular en el aire. Sí, estamos aquí para servir. Es público, todo esto es público, así es que público. Nos pueden contactar, pero definitivamente donde lo tenemos es, como tú lo dijiste, lo tenemos en la página web, lo tenemos en el Facebook de Gilchrist, también el Centro de Recursos para Migrantes que tenemos Gilchrist, los pueden encontrar, y todo eso está conectado, porque Lorna, tenemos que estar conectados en todos lados, con todos, porque hay tanta información y que tenemos que tener la información correcta y queremos dar ese apoyo nosotros como condado, obviamente, para todos los residentes del condado. Pues en estos también al 311 los puede conectar, pueden llamar al Gilchrist Center también, y pues bueno, como tú dices, también pueden comunicarse conmigo por correo, por teléfono, pero al Gilchrist también pueden llamar directamente, que aquí en también el Gilchrist tiene 5 ubicaciones ya. Tiene 5 ubicaciones. Están acá en las oficinas del Centro Regional de Wheaton. Exacto. También en la biblioteca de Gaithersburg. Ahí es donde estás tú, ¿no? Bueno, yo estoy en todos lados. Estoy en todo el condado de Montgomery. Miren que... Óyeme. Patricia, donde tú estés en el condado caminando, ahí te lo tropiezas. Néstor está por ahí, El señor es medio que Dios. No. Yo donde lo veo, y no es mentira. Yo donde vaya, siempre me encuentro a Néstor. A Néstor. Y hasta cenando. Trabajo, hombre. Tengo que estar en todos lados, en todo el condado. Y Wheaton, pues como saben, es el corazón de la comunidad de nosotros latina, ¿no? Entonces me he apropiado, me aparezco por todos lados. Pero sí, está el Gettysburg, ¿no? Y tenemos también en App County, recuerden Germantown, recuerden que el condado de Montgomery es grande y inmenso, ¿no? Y Germantown ya camino buscando para Frederick, Clarksburg, toda esa área todavía es Montgomery. Y en el East County, que le llamamos la parte, ¿no? de pasando la 29 Briggs Cheney, Briggs Cheney Road, que eso es lo que le llamamos el East County. El número principal del Gilchrist Center es el 240-777-4940. 777-4940. 240-777-4940. Lo otro que puede ser directamente, porque sabemos que es muchos números y como Lorna sabe, estamos tratando de centralizar todo por medio del 311, que puede decir también, quiero conectarme con el Gilchrist Center y lo conectan directamente. Y si no se acuerda del nombre Gilchrist, diga pues el Centro de Migrantes. Exacto. El Centro de Migrantes del condado. Las operadoras del 311 saben de qué usted está hablando. Entonces, este encuentro ha sido para guiar, para reafirmarle a nuestros asociados comunitarios
la postura número 1 del condado de Montgomery, y segundo, también para que ellos estén preparados a instruir, ayudar y asistir a nuestros residentes. Otro folleto. ¿De qué quieres hablar? Tenemos tantos folletos como No. Tú viniste hoy, en vez de traerme 12 rosas, me trajo 12 folletos. Sí, eso es, claro, se fijan, el Día del Amor y la Amistad. La guía comunitaria no, ya con eso tenemos, que este es un recurso muy Tenía bueno. que venir con unas flores. Él no te oye, él ni te oye. Perdón. Él sigue hablando. ¿Qué dice? Ahí te estaba diciendo Patricia algo. Que tú tenías que venir las flores y los 2 flyers, así tenías el trabajo completo. Exacto, no. Sí, un 12 para ti y un 12 para el 24. Era un 24, así es. Pero Lorna trajo el rojo para todos, así es que con eso nos conformamos un poco. Él vino con 12 folletos, así vino. Pues ¿qué es lo que tenemos? Es una guía comunitaria para residentes, conozca sus derechos, reporte crímenes de odio, Lorna, que es muy importante. Muy importante que se reporten. Son crímenes de odio, es un crimen y no es normal que una persona venga y te agregue a ti o que venga y te insulta basado en cómo te mires o... La definición del odio es basado obviamente en raza, religión, definición sexual, credo, todas estas cosas. Que alguien le discrimine a usted, le maltrate, le golpee. Tamaño, estatura, o sea, todo hasta todo como luzco. Porque me voy a empezar a quejar de la gente que se burla de mí por pelirroja. No vamos a hacer así. Yo no he dicho nada. Exacto, pero cierto, pues acá en el condado de Montgomery. O mucho pelo o no pelo. Bueno, miren, me peiné ahora. Se exhorta el hecho de que usted, si es víctima de algún crimen de odio, por favor que lo reporte obviamente a la policía. Muy importante. Como la policía, también 311 o el departamento. Recuérdense que tenemos un departamento de Human Rights, de derechos humanos. La Oficina de Derechos Humanos del condado. Pues bueno, entonces también lo importante es de planificar, Lorna, que hable, que cuídese, tener un plan, hablar con sus hijos. Lo que estamos escuchando mucho con los chicos, los niños, en las reuniones comunitarias que estoy es... ¿Qué puedo hacer para, si en caso de una redada, tengo que hacer un papel de notario para la custodia de mi hijo? Recuerden que lo de la custodia es algo legal, es importante, pero es también por medio de hay corte. Que estar preparado. Eso yo me imagino que son consejos, o sea, no los puedo dar. No los podemos, claro. Nosotros no, porque no es nuestro trabajo. Pero usted si quizás tiene una situación migratoria y tiene pendiente órdenes de deportación y tiene hijos que han nacido acá en los Estados Unidos, quizá. O no. ¿Qué sucede en un caso de una deportación, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que, y por eso es muy importante. Hay que prepararse. Hay que prepararse, hacer un plan, tener los documentos, todas estas cosas y todas las organizaciones comunitarias, desde Catholic Charity, Centro Católico, CASA, toda Impact, todas las organizaciones del condado que trabajan en el condado de Montgomery, están dando charlas de información, conozcan sus derechos, dan una tarjetita. Entonces, por favor, visiten las organizaciones comunitarias. También el miércoles estaban también Líderes de Fe, que es otro lugar donde sabemos que muchas personas buscan ayuda, ¿no? Claro, porque es parte también de los enlaces que tiene la Oficina de Relaciones Comunitarias del Condado, donde está la persona que está encargada también de unir y de mantenerse al tanto de lo que está ocurriendo al nivel de la comunidad de fe en el condado y dentro de las diversas religiones que tenemos acá. Y por supuesto que los líderes de fe también están involucrados en todo este proceso. Y pues bueno, y otro pues es más basado desde empleo hasta qué servicios estamos buscando. Todo esto lo tienen las organizaciones, nuestros partners, ¿no? Nuestros asociados, nuestras organizaciones, pero también en todos lugares en el condado los tienen en los centros de Gilchrist, en las bibliotecas. Y estos pues, bueno, el número del 311 de nuevo. ¿Esto va a ser una consulta gratis? Estas son, como les digo, las organizaciones comunitarias están dando consulta gratis, están haciendo noches de abogados, de consultas legales. Por favor, visiten las organizaciones comunitarias que lo están haciendo. Pues, ¿cuáles son algunas de las participantes? Okay, no estamos acá para darle propaganda a nadie, ¿no? Pero obviamente, si están claro, haciendo porque lo estamos, el condado, nosotros trabajamos con ellos. Claro. Exacto, y ya existe la asociación y de ayudar sobre todo con consultas de inmigración gratis. ¿Cuáles son algunos de los grupos? Porque aquí veo este volante que dice, Néstor, que hay varias consultas. Pues bueno, este fue uno de los muchos que está sucediendo, ¿no? Es el 25 de febrero, de 10 a 12, en Sagrado Corazón, en Washington, D.C., es uno que está haciendo con el Centro Católico, Catholic Charities. Luego tienen una las acá. Caridades Católicas. Caridades Católicas. El domingo 12 de marzo a las 2:30, 4:30 en la San Camilo.
en San También Camilo, estos son en de las Silver caridades Spring, ¿no? católicas. Todo esto es de quienes caridades están católicas. organizando estos talleres, así se puede decir. Pero luego de el migración Montgomery gratis. Pro Bono Bar Foundation tienen ellos todos los miércoles y cada otro lunes, miércoles, diferentes fechas que de nuevo lo pueden Faltan encontrar 3 minutos. por medio del Gilchrist Center, por medio del 311 donde pueden llamar. Así es que no hay, por favor, la información está, y queremos, como te lo digo, Lorna, queremos estar en todos lados y poner toda la información porque sabemos que es un tiempo donde toda la gente está con muchas preguntas en estos momentos, ¿no? Exactamente, son tiempos quizás de un poco de ansiedad y bueno, acá en el condado de Montgomery estamos para asistirle a sostenerles de cierto modo, a darle pues frente a cualquiera que sea su situación migratoria. Obviamente, como expliqué al principio del programa, el condado de Montgomery no es una ciudad o jurisdicción santuario. El condado no ejerce las leyes migratorias, se colabora con ICE en otros aspectos, narcotráfico, tráfico humano, y cuando ocurren las redadas, la policía del condado de Montgomery pues no da ninguna asistencia. De hecho, no nos dejan saber que van a llegar a hacer ninguna redada en ningún sitio específico. Así que pese a que no somos santuario, también pues queremos dejarles saber a nuestros residentes que hasta cierto punto se les puede proteger, y la jurisdicción del gobierno federal son todas las jurisdicciones, no estamos exentos. Cuando ellos quieran llegar a hacer una redada, pues ellos llegan, y es importante que nuestros residentes pues tengan la casa en orden. Si usted tiene algo pendiente con el servicio de migración, pues aproveche estos recursos para que mantenga todo lo que necesite más o menos ajustado, de manera que el impacto a nivel familiar pues no sea tan profundo, ¿no?, como pudiera ser. Así que nos quedan 2 minutitos. Pues, ¿Algo que quieras añadir? Pues claro, como tú lo dijiste, para reportar, pueden llamarnos, pueden llamar al 311 también, a la misma policía, es decir, está pasando una redada, ¿qué está pasando? También nuestras organizaciones comunitarias tienen líneas. Yo sé que CASA tiene una hotline, 301-431-4185, donde pueden reportar también. O sea, hay mucha información. Exacto, y por favor, como tú lo dices, Lorna, y lo que estamos viendo en todos lados, que la migra ICE no se está comunicando con nosotros para decir, hey, vamos a llegar a Wheaton o vamos a llegar a Silver Spring. No hay notificación por adelantado. No hay ninguna notificación. Pero eso ha sido así siempre. Claro, eso no es nuevo, claro. Eso entonces, no es nuevo, eso ha sido así siempre, y las redadas tampoco son nada nuevo. Entonces las tenemos... redadas Sí, han estado pasando. Todos los últimos años. Pero bueno, entonces necesitamos que por favor visiten las organizaciones, las escuelas públicas. Estamos trabajando con ellos también para que tengan esta información en todos lados. Y que lo que queremos es estar preparados, gente. Tenemos que tener un poco de calma, prepararnos, informarnos bien. A mí lo que más me hace sentido es lo que mencionaste acá hablando hace un ratito, el hecho de que si usted es padre y tiene algún hijo y quizás a usted le deportan, pues quizás estaría bueno que usted deje por escrito ya y acordado quién cuidaría de sus hijos. Sí, los consulados, qué rol también pueden ver, los pasaportes, si los niños son de El Salvador, digamos, o Guatemala, o Colombia, entonces, o si son nacidos acá, pueden sacar, porque tienen doble nacionalidad. Para mí solamente ese paso de usted dejar por escrito, tener un plan y tener por escrito el hecho de, si algo me pasara a mí que yo no esté aquí, quisiera que fulano de tal tuviera la custodia de mis hijos y que esa persona tenga el papel legal. Notarial. Exacto, el papel legal para poder tomar acción en cuanto a lo que es al bienestar de los hijos. Y que, ojo, un notario vale $2 una página, lo que tengo entendido en el banco. Así es que, por favor, o cero, pero por favor, no que estén pagando $500 por un notario. Gracias. Ay, Dios mío. A Néstor hay que hacer un programa especial para Néstor. Mira, no soy abogado, por favor. Néstor, se nos acabó el tiempo. Mira, me tienen que sacar de acá, Dios mío. No, es que ya tenemos afuera ya esperando las personas que tienen el programa después que nosotros. Así que ya saben, cualquier información, por supuesto, nuestro centro de operadoras, el 311. Gracias por esa sintonía. Gracias. Y bueno, yo regreso, Dios mediante, el próximo martes a las 2. Muy buen día de amor y amistad. Chao, chao. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia.
El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.